Entonces vamos por acá. Ahora ya un ejemplo común y corriente, ¿no? Este de acá, a ver, nos dicen que hay tres máquinas, sí, tres máquinas, y producen respectivamente el 10, 30 y 60% de total de las piezas producidas en una fábrica, ¿ya? El porcentaje de defectuosos es 1, 2 y 5%. Si seleccionamos al azar una pieza de producción y resulta ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que provenga de la máquina A? ¿Mm? Vale, toque. Vamos a hacer esto. También lápiz. Veré aquí. Voy a tener mm, este color. Máquina A. ¿Mm? Máquina A. Vamos a ponerle una rayita aquí. Vamos a colocar otra raya por acá. Y por último, una raya acá. Por último, una raya ahí. ¿Por qué? Porque hay tres artefactos. A ver, para que comuniquen a sus compañeros, ¿sí? En el grupo de ustedes siempre algunos se conectan, después se conectan un montón, 7:30, 7:40, no es la primera vez. O salimos y la segunda parte entran la mitad y al terminar o a tomar lista entran la mayoría. ¿M? Y ya no la primera vez, varias veces se repite con su salón, yo lo tengo anotado. Y él había dicho anteriormente, ¿no? Les había dicho lo mismo. Yo no soy de bloquear el aula, ¿no? Pero su salón varias veces ha hecho lo mismo, ¿no? Ustedes que están acá, ya los tengo guardado la primera parte, la segunda parte, los tengo guardados para al menos saber quién está presente y quién se queda hasta el final, porque termina la primera parte y los que estaban conectados se conectan después a los 10, 15 minutos después. Entonces, que dejan ahí el celular cargando y se van a dormir o se van a hacer otras cosas, porque yo les doy unos minutos para que se reconecten y tampoco se reconectan. ¿Sí? Si fuera la primera vez con el salón, normal, pero no es la primera vez. Entonces seguimos para acá. ¿Mm? Acá tenemos A, tenemos B y tenemos C. Entonces aquí sería el 10%. Vamos a hacer un poquito más rápido, el 30% y por último el 60%. Y acá siempre hablamos de defectuosos, pero también hay que tomar en cuenta que hay no defectuosos, pero por el momento solamente hablamos de defectuosos. Acá vamos a tener defectuosos, ¿no? Y obviamente no defectuosos, ¿no? Los no defectuosos.
Lo que me interesa obviamente son defectuosos porque me preguntan a mí defectuosos. Entonces coloco acá que es 0.01. ¿Mm? Acá de defectuoso el del 0.03 y abajo de defectuoso es 0.05, creo. 0.05. 0.05. Ahí está. Entonces, aquí, sí, la multiplicación obviamente acá sería la probabilidad de A, la probabilidad de defectuoso dado que salió A. Lo que me interesa es A. Perdón, lo que me interesa son los defectuosos. Entonces, voy a agarrar esta rama de acá, esta rama de aquí y esta rama de acá. ¿No? Porque obviamente cada uno de ellos tienen otra rama de no defectuosos. Acá hay no defectuoso, acá hay no defectuoso. Pero no me interesa los no defectuosos porque no me preguntan. Hay que tener un poco de atención en esa parte. Si me preguntan, entonces la rama que necesito es la no defectuoso. Pero me preguntan defectuoso, entonces solo me concentro en esa rama de puros defectuosos. Entonces yo voy a calcular acá la probabilidad de el total de defectuosos, que sería cada ramita. Sería 0.10, o bueno, si 0.10 o 0.1, que sería lo mismo, multiplicado por 0.01, que es la primera parte, más la segunda rama. La segunda rama es 0.30 por 0.03. 0.03. Y la última rama, 0.60 por 0.05. Ahí está. Esta suma, ¿no? No sé cuánto da. Un ratito para sumarlo. A ver, 0. Más 0.9 más 0.0. Si estoy sumando bien, sale aquí, a ver, 0.0, ya, 0.04. Ahí está, 0.04. Pues ya tengo la defectuosa, ya. Entonces, ahora ya puedo calcular lo que me estén pidiendo. La probabilidad, ya, defectuoso. Pero ¿de qué máquina? Que provenga de la máquina A, ¿ya? A. Y prácticamente ya se acabó, ya se acabó. La clave de aquí, no me acuerdo la fórmula, aunque como es virtual, la fórmula la pueden apuntar, porque en aula a veces no te dejan llevar formulario, pero una forma rápida de aprender, te dicen A, tienes que tener la rama de la A, nada más, la rama de la A, entonces sería 0.10 por 0.01, y abajo por la probabilidad de defectuoso, 0.04, 0.4. Y esto nos arroja, no sé, un ratito para multiplicar acá. A ver.
0.025. Está. Entonces la probabilidad, hay que pasarlo ya de frente ya al porcentaje. La probabilidad, sí, que sea de la máquina A, dado que salió defectuoso, es del 0.025 o del 2.5%. La probabilidad a la hora de tomar un artefacto defectuoso de tu fábrica que provenga de la máquina A tiene una probabilidad de 2.5%. Es el teorema de Bayes. Vamos por acá. Estos son qué propuestos. Mira, no viene. Voy a ver el siguiente PPT. Mm. Este PPT prácticamente es el último PPT que tiene harta teoría. ¿Sí? No harta en sí, pero sí el último que tiene más teoría que práctica. El otro próximo que viene, sí, ya vamos a necesitar primero, obviamente, para empezar, un pequeño cálculo, sí, porque ya viene la aplicación de las distribuciones de probabilidad. O sea, como ya más o menos hemos conocido un poquito de probabilidad, todo lo que es necesario saber para encontrarla, ahora nos vamos a concentrar, ¿no? Cómo las distribuciones nos facilitan el razonamiento, el cálculo de las probabilidades. Porque muchas veces, aunque no hemos visto tantos ejemplos, muchas veces lo que nos cuesta a nosotros es encontrar eh, como el espacio muestral, ¿sí? Donde yo tengo que usar de repente una combinación o debo usar una permutación. Entonces, ahí es donde te facilita a ti el cálculo o el procedimiento, porque no necesitas un pensamiento muy grande, lo único que necesitas es ver los requerimientos de cada distribución y ejecutar la fórmula que te den, o de repente simplemente usar una tabla. ¿Mm? Porque nosotros cuando leemos un ejercicio, ahí yo necesito todas las posibilidades que existen. Y de ahí, cuántas posibilidades tiene el evento que me está pidiendo. Eso genera una confusión mayor. ¿Mm? Y eso es que te piden, porque que salga el número uno, el 2, el 3, el 4, el 5, necesita diferentes cálculos. Pero gracias a las tablas, vas a ver cómo te facilita. ¿Mm? Primero, comencemos con este último PPT que es de teoría para entender un poco. La teoría en sí es profunda, pero trataremos de entender un poco al menos. ¿Mm? Vamos a hablar sobre las variables aleatorias, tanto discretas como continuas, que varias veces uno escucha discreta continua. Más o menos uno tiene la idea, y discreta, número entero, continuo, número con decimales. Te dicen de forma sencilla la definición más sencilla que yo he encontrado. ¿No? Espera un ratito para compartir correctamente esto. Ahí está. La definición más sencilla que yo he encontrado, ¿no? Como estaba ahí, está compartiendo, sí, es que, ¿qué es una variable aleatoria? Es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. ¿No? Ahora, la otra parte que debo aprender, el dominio. ¿No?
Dice que el dominio es prácticamente el espacio muestral. ¿No? ¿No? Y ahora también dice, el rango es un subconjunto de los números reales que denotaremos con R de X. Pero ¿qué significa? La definición a veces me complica el entendimiento. Pero vamos con un ejemplo. El ejemplo más sencillo va a ser el de las monedas. ¿Sí? Tenemos las monedas y te dicen que hay tres lanzamientos, creo, sí, tres lanzamientos. Y estos de acá son los posibles resultados. Ahora, te van a definir la variable aleatoria. Se define X como la variable aleatoria, el número de caras obtenidas. ¿No? El número de caras obtenidas. ¿No? El número de caras obtenidas. Entonces, si eso es, ¿no? Si eso va a ser lo que vamos a tener como rango, ¿no? Será todos los posibles casos que sucedan. ¿No? ¿Cómo así? Te dicen a ti el número de caras obtenidas y tú te preguntas, ¿cuántas caras obtenidas puede haber en ese experimento? Ah, puede que al momento de lanzar yo tenga cero caras. ¿Por qué? Porque puede salir justo puro sello y puede ocurrir. Entonces también puede salir solamente una cara, dos caras y tres caras. Entonces ese es el recorrido de la variable aleatoria que se llamó aquí número de caras obtenidas. En sí, no es difícil entender a qué se refiere con variable aleatoria, ¿no? Pero darle un concepto y simplemente con el concepto entenderlo se hace un poco complicado. Pero la variable aleatoria es, es una función que asigna valores numéricos a los resultados de un experimento aleatorio. Y ya está. ¿Cuál es la asignación numérica de acá? Porque de 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá tiene recorrido del 0, 1, 2, 3. Bueno, dije 4, perdón, del 0, 1, 2 y 3 y tiene 4 puntos muestrales aquí llamados. La clasificación, vamos a hacerlo rápido. La clasificación se repite igual que el espacio muestral, hay discretas y continuas. Si te dice que por general las discretas son conteo de datos o conteo de números, conteo de elementos, y las continuas son aquellos que dan mediciones, como tiempo, peso, estatura, longitud, ¿no? Temperatura. Dice, la variable aleatoria discretas obviamente asume un número finito o infinito de valores tales como el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, números enteros. Y te aclara como ejemplo, te dice que hay un examen que da un contador y tiene cuatro preguntas y te dicen que la variable aleatoria es las partes correctas que respondes en el examen. Tú te preguntas, u- ¿cuál es los posibles resultados que puedes tener en esa variable aleatoria? Ah, yo puedo responder ninguna pregunta correcta, una pregunta correcta, tres preguntas correctas, cuatro preguntas correctas, ¿no? Entonces yo desde cero preguntas hasta cuatro preguntas puedo responder, ¿no? Entonces ese sería el recorrido de mi variable aleatoria. Nada complicado, ¿no? Nada complicado. Ahora, te dan acá ejemplos, ¿no? Hay que tratar de entenderlo de manera rápida. Dice que llamas a cinco clientes y la variable aleatoria es el número de clientes que te hacen pedido.
Si llamas 5, puede ser que ninguno, ninguno te quiera hacer pedido, hasta 5 te han pedido. Inspector de 50 radios, después variable aleatoria, número de radios que tienen algún defecto, ¿no? Puede ser que ninguna y puede ser que todos. Usted dirá, no, profesor, es poco probable, ¿cómo va a suceder? No es que sea altamente probable, es lo que puede suceder, ¿no? ¿Qué tan improbable es que suceda? Bastante seguramente, pero tiene una probabilidad, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? También vamos a tener, sí, también vamos a tener nosotros, ¿no? Vamos a tener nosotros ocasiones que yo veré hombre y mujer, ¿no? Que ahí, cuando nos afrontamos con variables cualitativas, se van a representar entre 0 y 1. 0 va a ser, por ejemplo, el fracaso y el 1 el éxito, ¿no? Va a haber ocasiones que trabajamos con ceros y unos, ¿no? Pero ya lo veremos en ejercicios. Entonces, esas son las discretas. O las continuas, ¿no? Por el mismo hecho de ser continuas, tiene una cantidad enorme de puntos seleccionables. Por eso las continuas, las variables aleatorias continuas, tienen rangos. Por ejemplo, va a variar este número mayor o igual que cero, o no. En esta ocasión, la variable aleatoria varía de entre 15 hasta 30. En el siguiente ejemplo, no, va a variar desde 110 a 350. Te dan un intervalo o te dan un, una idea de cuánto va a variar, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, o algunos casos solamente dan el mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene infinitos puntos. No te puede dar todas las posibles soluciones o todas las posibles respuestas, mejor dicho. Imaginemos que estamos hablando del peso de ustedes. Si yo les digo, a ver, chicos, coloquen, ¿no? Coloquen todos, o, perdón, coloquen todos los posibles pesos que pueden tener ustedes. Los posibles pesos, no los pesos. Profe, nosotros somos 11, son facilito, tenemos poquitos, posibles pesos, ¿no? Que al final sean 11 pesos, al final sean 11 pesos, es correcto, pero ¿cuáles serán los posibles pesos? Imaginemos, como hay señoritas aquí, vamos a poner desde los 50 kilos o 45 kilos hasta los 70, 80 kilos hay que colocarlo. Entonces, voy a decir, puede pesar 40,100 gramos, 40,50 gramos, 40,250 gramos, 40,256 gramos. Hay una gran cantidad de posibles respuestas que se hacen infinitas. Por eso las continuas son infinitas. Porque de repente sea de 0 a 1, pero 0,1, 0,223, 0,258. Hay una infinidad grande de posibles respuestas solamente entre 0 y 1. Entonces acá te dan tres ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, operar un banco, el tiempo entre la llegada de clientes, solo te dicen que puede ser mayor o igual a 0, porque no te da mayor información. En el siguiente te dice al llenar una lata de refresco, pero ahí te dice que la máxima capacidad es 12,11 y la variable aleatoria es la cantidad de onzas. Facilito de 0 a 12,1. En el siguiente es construir una biblioteca, el porcentaje del proyecto terminado, obviamente de 0 al 100%.
Acá dice probar un proceso químico. La temperatura mínima es 150 y la máxima de 212. Ahí te dan el intervalo. Vamos acá. Sí, esta parte ya es importante. La primera parte no es que no sea importante, solo que es una pequeña, un pequeño concepto que debemos tratar de entender un poquito, al menos un poquito. ¿No? La variable aleatoria, ah, de forma más vaga, te dan la variable aleatoria y yo debo dar las posibles respuestas en números. Si es, por ejemplo, cara y sello, puede ser de 0 a 3 caras. Si es, por ejemplo, el peso de los estudiantes, puede ser, imaginemos que tenemos un mínimo de 40 kilos al máximo 120 kilos. Pero no te dan mínimo ni máximo. Ponle, por ejemplo, mayor a 20 kilos. O para ser un poquito más exactos, ¿no? Tendrías que investigar cuál es el mínimo del peso. Si no, le pones mayor a 0, pues nada más. Entonces, parte importante, sí, es que f de x, miren acá, f de x va a representar la probabilidad. La probabilidad de que x, la probabilidad de que salga 2, la probabilidad de que salga 3. Si nosotros, ¿no?, vemos esto de acá, por ejemplo, al lanzar un dado, ¿cuál es el f de 3? ¿No? La probabilidad que me salga 3, eso representa el f de 3. ¿No? Entonces, te dice que las probabilidades deben ser mayores o igual a 0, ¿correcto? Y que la suma de todas ellas deben dar 1, ¿ya? Eso nos dicen, ¿no? Eso nos dicen. Entonces, me voy a borrar un ratito. Nos dan acá. ¿No? Eh, dice, distribución de probabilidad en el número de automóviles vendidos en una tienda X. La distribución de probabilidad es como la tabla de frecuencia que hacíamos en el capítulo 1, ¿no? Pero ahora ah, ya no está asociado a la frecuencia, sino está asociado a su probabilidad de ocurrencia. En el primer capítulo que hacíamos, a ver, 20 tienen 8 hermanos, 3 tienen 5 hermanos. Acá no. Acá es parecido obviamente, pero antes de dar las frecuencias, dan la probabilidad de ocurrencia. ¿Y esa es la distribución de probabilidad? Nada difícil. Esa es una distribución de probabilidad. ¿No? Tener los posibles resultados asociados a su probabilidad de ocurrencia. Nada más. Y aquí, como es sencillo, te la están dando. Tú haces un gráfico. Y si nosotros, si han puesto atención a toda la vez que hablaba en clase, les he dicho que, caramba, que poco a poco iremos viendo esta forma, una distribución normal. Poco a poco la iremos viendo más veces, ¿no? Por el momento, si dibujamos mentalmente, sí parece la forma que tanto hemos mencionado anteriormente. Ahí nos quedamos con esa idea, mire, tienen esa forma. ¿Qué pasa después si ya estoy viendo la forma que tanto se mencionó en clase? Seguimos avanzando mejor, de ahí veremos qué sucede, ¿no? ¿Qué dicen aquí? Que se define la variable aleatoria como el número de hijos hombres que una pareja puede tener si tiene dos hijos. ¿Ah? Puede ser hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer.
Entonces sería la probabilidad de que tenga dos hombres, un hombre y cero hombres. ¿Está ahí? Tu gráfico de probabilidad. ¿M? Y también se puede dar así, mire. Se puede dar tanto de manera gráfica como de manera escrita. ¿M? E sería de manera escrita, ese de manera gráfica y este de manera simple. Los dos, ¿qué información te dan? Te da la probabilidad de los posibles resultados. Ahí está, nada más. Entonces, esa es la distribución de probabilidad. ¿M? Distribución de probabilidad. Están dadas de diferente manera, pero no sirven para saber las probabilidades que tenemos. Ahora miren, en este caso, se define la variable aleatoria como sumar los puntos obtenidos al lanzar un dado. Eso es lo importante. Sumar los puntos obtenidos al lanzar un dado. Tenemos de cero, perdón, desde 2 hasta 12. Entonces, ¿cómo lo puedo yo dar? También de esta manera, ¿no? Resumiendo este cuadro, lo resumo así. F de X y miren su gráfico de lo que hemos visto anteriormente, de los dados, de dos dados simplemente, miren su gráfico. Más se va pareciendo a una distribución normal, ¿no? Va pareciendo más una distribución normal. Ahora, también tenemos función. ¿Se acuerdan que teníamos absoluta simple, absoluta acumulada? Acá también hay probabilidad acumulada. Y se va a representar por f de x, f mayúscula, ¿no? Por f mayúscula se va a representar, ¿no? Que la acumulada obviamente acumula las probabilidades que está menores o iguales a ella. Nada más. Y te dicen que si tú ves un f de x así, representa la probabilidad acumulada, ¿no? La probabilidad acumulada. También tiene su gráfico la probabilidad acumulada hasta que llega a 1. No es tan usada, pero para que se represente de manera gráfica es esta. No es tan usada ni tan vista, pero ahí está. Ahora, todo, sí, sea discreta continua, va a tener un valor esperado, que es la media. Valor esperado podría decir que es el promedio. Y te mencionan cómo lo calculas acá. Ah, sumatoria de x por f de x. Y que es casi parecido a lo que hacíamos en la primera unidad, que es x por f de x entre n. Pero ya acá ya no hay entre n, ni en la varianza, ni en el promedio. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por su probabilidad. Entonces, el entre n ya fue, no está. ¿Qué procedimiento va a ser lo mismo? Acá hay otra forma de encontrar la varianza. Acá de manera rápida eh, tenemos el ejemplo de la tienda asociado a su probabilidad y te permiten, perdón, y te piden calcular el valor esperado. Muy facilito. X por f de x, encuentro la sumatoria, encuentro la sumatoria, y ese de ahí es mi valor esperado, ¿no? Mi promedio.
Ahora te piden calcular la varianza. Calcular la varianza. Repito la información que tenemos. ¿Sí? El x menos el valor esperado, lo resto, elevo al cuadrado, lo multiplico por su fx, y ya está, hago la sumatoria, y ahí tengo. Nada del otro mundo. Esto lo hemos hecho en la primera unidad. Eso- el resumen de de la primera parte que hemos visto es tratar de resolver este ejercicio que es muy sencillo. Te dicen, ¿es válida la distribución de probabilidad? ¿Cómo sé que es válida? Cada uno tiene que ser mayor a cero, mayor o igual a cero, y todos juntos deben sumar uno. Si yo verifico, todos son mayores o iguales que cero, y sumado da uno. Correcto, sí. ¿Cuál es la probabilidad de x30? X30, 0.25.